Hola. Bienvenidos a Mazmorra de Culto. Un canal dedicado a fantasía, ficción y world building. Hoy vamos a hablar de 10 consejos prácticos para mapear y construir mundos ficticios como los grandes maestros de la ficción y la literatura. Tanto si eres escritor, Dungeon Master, o simplemente un entusiasta del world building, estos consejos te van a ayudar a darle vida a tu mundo. A medida que vaya explicando iré mostrando un ejemplo de cómo construí un mapa para una de mis campañas. Comencemos. El primer consejo es, define la escala, antes de dibujar una sola línea, pregúntate, ¿qué tan grande es tu mundo? ¿Un continente, un planeta o un solo reino? La escala afecta todo, el nivel de detalle, los tiempos de viaje y hasta la densidad poblacional. Piensa en un mapa como el del Señor de los Anillos frente al de Juego de Tronos. El primero muestra un mundo más grande pero menos detallado, el segundo, más pequeño pero riquísimo en detalles. En mi caso utilicé una escala continental para hacer el mapa, aunque podés usar la escala que vos prefieras. El segundo consejo es, trazar un boceto lineal siguiendo la tectónica de placas. Sí, suena científico, pero no te preocupes. Imagina tu mapa como una masa de plastilina partida en varios pedazos. Estas placas tectónicas determinan dónde están las montañas, los valles y hasta los volcanes. Mira la Tierra, la cordillera de los Andes existe porque la placa de Nazca choca con la placa sudamericana. Dibuja unas líneas principales que marquen los choques y cortes y usa esto como base. En mi caso tracé dos líneas que dividen el mapa en tres y por allí se ubicarán las montañas. Consejo número 3, trazar las montañas. Una vez tengas esas líneas tectónicas, traza las montañas. Las cordilleras suelen estar cerca de los bordes de las placas. Por ejemplo, los Himalayas son el resultado de la colisión entre las placas de la India y Eurasia. Dibuja líneas de montes que sigan la lógica y añade picos emblemáticos para darles carácter. Luego de esto, el tercer consejo es, trazar los ríos. Los ríos siempre fluyen desde zonas altas, montañas, hacia zonas bajas, mares, lagos o valles. Evita poner ríos que fluyan hacia arriba o que terminen en nada, salvo que sea parte de tu fantasía, claro. El Amazonas, por ejemplo, nace en los Andes y atraviesa todo un continente antes de desembocar en el Atlántico. Dibuja estos ríos como las venas de tu mapa. El quinto consejo es, imaginar los climas. Tu mundo debe tener lógica climática. Piensa en latitudes, las zonas ecuatoriales suelen ser tropicales, mientras que las regiones polares son frías. Mira la Tierra, el desierto del Sáhara está cerca del trópico y la tundra ártica está en el extremo norte. Define si tu mundo tiene estaciones, huracanes o zonas de sequía. El sexto consejo se trata de los biomas. El clima influye en los biomas. ¿Qué vas a tener? Bosques, selvas, desiertos o tundras. Por ejemplo, el norte de Europa tiene taigas y bosques boreales porque el clima es frío y húmedo. Coloca tus biomas de manera coherente según la geografía, teniendo en cuenta todo lo anterior, relieve, clima, ríos, cercanía al mar. A partir de todo esto, en séptimo lugar, piensa en los recursos importantes del mundo. Los recursos son clave para darle vida a tu mundo. ¿Dónde están las minas de oro, los campos de cultivo, los bosques y las fuentes de agua? Los recursos determinan dónde la gente establece ciudades. Ejemplo, el valle del río Nilo fue el corazón del antiguo Egipto gracias a su fertilidad. En octavo lugar, traza las ciudades o pueblos. Coloca las ciudades donde tengan sentido. Las ciudades grandes suelen estar cerca de ríos, costas o recursos valiosos. Piensa en Londres, construida a lo largo del río Támesis, o en las ciudades portuarias del Mediterráneo. Dibuja caminos y rutas comerciales para conectar estos puntos clave. En noveno lugar, aparte de zonas habitadas residenciales, pensá también lugares de interés. Añade sitios que hagan que tu mundo cobre vida, ruinas antiguas, castillos, cuevas misteriosas o bosques encantados. Mira la Tierra, ¿qué sería de nosotros sin las pirámides de Giza o el Coliseo romano? Estos lugares pueden ser fuentes de leyendas e historias en tu mundo. En décimo lugar, pero no menos importante, saltarse las reglas, los elementos de fantasía. Por último, recuerda que este es tu mundo. Puedes romper cualquier regla que quieras. ¿Quieres una isla que flota en el cielo? ¿Un desierto eterno rodeado de glaciares? Hazlo. Pero dale un contexto lógico dentro de tu historia. Por ejemplo, el monte Olimpo de la mitología griega es más que una montaña, es la morada de los dioses. Y ahí lo tienen. De esta sencilla manera terminamos el video. 10 consejos prácticos para mapear y construir un mundo que se sienta vivo y creíble. Ahora es tu turno de poner manos a la obra. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios,
¿Cuál es el elemento más loco que has incluido en tu mundo de fantasía? Nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos y todas.